Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lección número 5 para el sábado 1 de noviembre de 2025. Dios pelea por ustedes. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad?, el estudio de la Escuela Sabática y también el estudio de la Palabra de Dios. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo César Vargas. Damos gracias al Señor Néstor por otra oportunidad que nos permite de comentar esta lección, ¿verdad? Así es. Recuerden que nuestro objetivo es que usted se anime a que se involucre en la obra de la Escuela Sabática, de manera que en cada iglesia haya una verdadera escuela, ¿no? Que hayan verdaderos estudiantes y no hasta última hora estar viendo de qué se trata la lección. Así es, que podamos ser participativos, podamos ser dinámicos también, porque la palabra de Dios hay que compartirla con gozo, ¿verdad? Con gozo hay que compartir la palabra de Dios. Y quiero aprovechar, César, este espacio para enviar unos saludos allá a Matagalpa, a nuestra hermana Raquel Vargas. Creo que es pariente tuyo, ¿correcto? Por ahí vamos. Ella es la que tiene la administración, bueno, es administradora de la misión, ¿verdad?, noroccidental. Y ella es la que viene a auditar a todos, César, los tesoreros del distrito, no solo de Chinandega, sino de toda la misión, ¿verdad? Así que, Raquel, Dios te siga utilizando, Dios te dé sabiduría, Dios te siga dando paciencia también, porque cuando le pido, yo pues especialmente le pido que me ayude con algo de Eclesiastes 7, la aplicación, pues ella siempre está disponible, ella nunca me dice que no. Así que Dios te bendiga, Raquel. También quiero saludar a Meraris Maradiaga allá en Somotillo. Ella ha pedido que oremos por su sobrino Lucas Maradiaga, que está en Estados Unidos y está pasando por momentos de procesos de migración, tú sabes, cuando ya está, ¿verdad? Entonces, también recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este material, hagan sus chats, ¿verdad?, sus comentarios en el chat de YouTube. Y recuerden que estamos estudiando el folleto Lecciones acerca de Josué, ¿verdad? Acerca de la fe. Lecciones de Josué acerca de la fe. Y también estamos estudiando el libro, César. Sí. Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, escrito por nuestra hermana Elena de White. ¿De qué se trata ahora el consejo esta semana, César? Bueno, está interesante y a la vez es una amonestación a los padres. El orgullo, la autosuficiencia y el atrevimiento son características destacadas de los niños de hoy, dice ella. Y eso es una maldición para esta época, dice. Ahora miren, en la escuela sabática han de enseñarse a los niños, tanto en casa, ¿verdad?, las lecciones más sagradas de modestia y de humildad. Han de ser instruidos en cuanto a las elevadas exigencias de la ley de Dios y su responsabilidad frente a ella. Las lecciones que se le han de presentar deben ser de tal carácter que los prepare para ser útiles en esta vida y para tener un lugar en el reino futuro e inmortal. O sea que es una gran responsabilidad, César. Sí, la generación de niños que estamos viendo hoy en día es difícil. Es más difícil cada día y con razón se nos hace a nosotros también más el llamado más presto, ¿no?, para atender a nuestros niños. De tal manera que al conocer a Jesús, su carácter también se moldee, ¿verdad? Y sean diferentes para esta vida y para la otra, que es la importante. Ahora, y lo importante, César, es que ellos ya puedan ir conociendo a ese Dios, ¿verdad?, que vino por todo, pero ellos en su edad o en su temprana edad, ellos puedan ir teniendo una relación, ¿verdad?, de amistad con nuestro Dios. Porque es hermoso cuando vemos jóvenes, ¿verdad?, que son dedicados a la obra, son jóvenes que no le dicen que no a cualquier programa que se presente de evangelismo. Eso es muy bueno. Así es, y al contemplar y a conocer la obra de Jesús, la vida de Jesús, su vida también se va a ir moldeando a su imagen y a semejanza. Y van reproduciendo el carácter de Dios, que es lo importante. Allí. Bueno, los invito, hermanos, para que podamos orar entonces y entrar a nuestra lección número 5 para el 1 de noviembre de este año 2025. Vamos a estrenar meses, ¿verdad? Dios pelea por ustedes.
Oramos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Pedimos, oh Dios, que seas tú preparando nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Háblanos, oh Dios, que podamos identificar tu voz, que podamos obedecer tu voz, Señor. Que tu palabra, Señor, al ser abierta y al ser pronunciada, pueda tener un efecto transformador en nuestras vidas. Que seas tú, oh Dios, hablándonos directamente y desechando todo aquello, oh Dios, que nos pueda separar de ti. Que podamos dejar todo aquello, Señor, que está interrumpiendo nuestra relación contigo. Padre, en esta hora te pido que bendigas este estudio y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que se han preparado para ser maestros, directores y alumnos de la escuela sabática. Dios, sea tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas o que alguien te diga: César, no te preocupes, Dios pelea por ti? Imagínate que estés pasando por un momento donde estás siendo atacado por alguna situación de, hablemos de economía. Tienes deuda, ¿verdad? Porque todos tenemos deuda. Pero imagínate que de repente tú te estás comiendo las uñas. Asunto real. Sí. Y entonces viene alguien y te dice: un hijo de Dios, y tú crees en Dios, pero la situación que está a tu alrededor, o sea, como que te cambia el panorama y tú dices: no sé por qué me pasa esto a mí. Y de repente alguien te dice: mira, Dios pelea por ti. Es increíble. Me estaba recordando, Néstor, ahorita creo que es el himno 114. Un buen amigo tengo yo. Ajá. Y una de las estrofas de ese himno dice: un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso. Amén. O sea, si supiéramos nosotros, si lográramos entender el potencial que tenemos, no de parte nuestra, sino en apoyo nuestro, nuestra vida sería diferente. No le temeríamos a nada. Así es. Porque el apóstol Pablo dice: Dios suplirá todo lo que os falte según la misericordia, ¿verdad? Según su bondad en Cristo Jesús. Y si todo el poder le fue dado al Señor arriba, abajo, en la tierra, o sea, no tendríamos, ni siquiera nos molestaría ninguna situación en esta tierra, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Sí, y cuando tú mencionas así que Jesús recibió el poder en el cielo y en la tierra, nos tiene que venir a la mente de que eso nos hace ver que para Él no hay nada imposible, o sea, no tiene límites. Ahora, hay que dejar claro que Dios no es, ¿cómo te digo? No va al bando de ninguna persona. Cuando José le dijo a él: ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros los enemigos? enemigos? Él le dijo: no, yo vengo como príncipe del ejército del cielo. O sea, el Señor no pelea por una persona específica o por una nacionalidad. Él pelea por aquel que está haciendo la voluntad de Él, de donde sea. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita está con Israel porque Israel está obedeciendo. Pero cuando Israel se aparta de Dios, ahora Dios viene incluso en contra de ellos. O sea, Dios no está de parte de ninguna persona, está de parte de la justicia, de la verdad. Y eso hay que tenerlo claro. Sí, y me gusta el ejemplo que tú acabas de compartir, donde Jesús le dijo, porque el ángel que se le apareció a Josué fue Jesús, ¿verdad? Vengo, no le dijo: no, soy de los tuyos, soy tu aliado, ¿verdad? Me gusta porque él dijo: soy el príncipe del ejército de Jehová. O sea, más bien tú necesitas aliarte conmigo, sí. ¿Verdad? Es que ese es el asunto. O sea, Israel no era el pueblo así de Dios porque era santo o porque tenía alguna cualidad intrínseca en él, sino porque obedecía los mandamientos del Señor. Mientras él se mantuvo, Dios estuvo con ellos. Pero una vez que él desechó a Dios, Dios también lo dejó. Por eso Jesús dice allá en Mateo, creo que 23, 27, Él le dijo: vuestra casa fue dejada desierta o vacía, porque ellos habían rechazado a Jesús, entonces Él se iba de ahí. Así es. Bueno, con esta introducción vamos a leer lo que sería, César, el texto para memorizar, que lo encontramos en Josué 10:42. ¿Qué dice ese texto, César? Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Amén. Y me gusta porque este texto, César, menciona en primera persona al autor.
¿verdad?, que está llevando esta batalla. Dice, Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, ¿verdad? Qué maravilloso. Así es, dice el comentario. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serias interrogantes. Es lo que estuvimos discutiendo de la semana pasada. Así es. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe, de alguna manera, estar relacionado con su voluntad directa o indirectamente. Así es. En consecuencia, la pregunta es, ¿cómo puede Dios permitir Estas cosas? O sea, y resulta, César, inevitable, ¿verdad? Y incluso vimos en la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana, ¿verdad? O sea, que el conflicto que Dios está llevando es mucho mayor, más grande, porque implica o está en juego o está en tela de juicio el carácter propio de Dios. Así es, también vimos en la semana pasada que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese gran conflicto. Así es. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué no pasan? ¿Por qué hay cosas que nos parecen tan injustas? Hay que verlo desde la perspectiva del gran conflicto para poderlo entender. Y me gusta algo de Dios, familia. No sé si ustedes se han fijado, pero Dios en su palabra nos ha revelado ese trasfondo de ese conflicto. Porque si nosotros leemos el libro de Daniel, nosotros leemos Ezequiel como leímos, Isaías, César nos muestra cómo ese conflicto es desarrollado, cómo se desarrolló y cómo se está llevando a cabo, e incluso nos enseña el final de todo este conflicto. Por eso es importante que nosotros podamos decidir de qué lado estaremos. Domingo 26 de octubre, César, la iniquidad de los cananeos. Ahora, cuando hablamos de iniquidad, ¿qué se nos viene a la mente con iniquidad? Cuando yo escucho esta palabra de iniquidad, o sea, es lo contrario de piedad, ¿verdad? O sea, tiene como un antónimo, ¿verdad? Iniquidad es como algo más fuerte que ser rebelde, que estar en rebelión. Esa es la maldad en su mayor expresión. ¿Verdad? O sea, como que esa es la palabra base de todas otras palabras. Ahora, lee Génesis 15, 16, Levítico 18, 24 al 30, Deuteronomio 18, 9 al 14 y Esdras 9, 11. Y la pregunta es, ¿qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? César, estos textos, creo que ustedes, y les animamos para que ustedes puedan leer también estos textos porque son muy importantes. Estos textos, César, muestran el plan de Dios para la tierra de Canaán. O sea, iba más allá de simplemente ofrecerles un lugar de residencia, sino que también implicaba que los israelitas fueran un pueblo santo, diferente, y que mostraran a ese Dios todopoderoso. Mira, cuando Dios le promete la tierra en Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios le dice que esa tierra de Canaán va a ser de su heredad, pero que todavía no la podían tomar porque los cananeos no habían llenado la copa de maldad o de iniquidad, ¿verdad? Sí. Entonces Dios le da todavía esos 400 años que Israel está creciendo allí en Egipto, para que el pueblo cananeo elija si se retracta y se vuelve a Dios o continúa en su situación rebelde. Pero más adelante, el libro de Deuteronomio, Dios llama y dice que las naciones cananeas habían llenado la tierra de maldad. O sea, Dios le dio el tiempo suficiente y no se habían arrepentido para nada. Y Esdras dice que la tierra es inmunda a causa de las inmundicias de los pueblos. Dios sacar a los cananeos no fue una situación arbitraria o por favorecer a Israel. Sí. Sino que él ya había venido, César, hablándole, mostrándole. O sea, Dios no los va de alguna manera, a erradicar de la tierra sin antes darle un mensaje de salvación. Porque fíjate que eran humanos igual que nosotros. Si te pones a pensar, en el diluvio dio 120 años. Esta gente le dio 430 años le da a esta gente. 400 años, sí, de gracia, ¿no? De gracia. Para que ellos pudieran convertirse al Señor y no lo hicieron.
Lógicamente, a la luz del conflicto que estamos viendo a nivel universal, ellos decidieron hacerse del lado del enemigo de Dios y por lo tanto debían de recibir la paga, ¿no? que es el pecado trae, que es la muerte. Así es. Fíjate que hablando de esta palabra iniquidad, dice, ¿verdad? Aquí la definición dice que su significado designa un acto o una cualidad contraria a la moral, a la justicia y a la equidad. Implica perversidad, vileza o infamia. Y los sinónimos de esta palabra son maldad, perversidad, vileza, infamia e injusticia. Que es lo que decíamos, esta es la madre, ¿verdad? Esta palabra iniquidad es la madre de todas las palabras que podemos haber conocido acerca de la maldad. Sí, has practicado todo la maldad posible. Sí. Se encierra, ¿verdad? Okay, mira lo que dice el comentario. Tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significa la iniquidad de las naciones que habitaban allá en Canaán. Por lo menos ellos sacrificaban a los niños, ¿verdad? Había hechicería, había adivinación mediante la invocación de los muertos, el espiritismo. Todo eso nos da una pista según Deuteronomio 18. Así es. Ahora, el descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado de Ugarit o Rash Shamra proporciona una información acerca de la religión y la sociedad cananea y demuestra que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. Así Sí, es. estos habían hecho de todo. Ahora, ¿y en qué se basaba la religión cananea? ¿En qué se basaba? Tenían una creencia toda torcida, ¿no? Sí. Porque dice que la creencia de ellos creían que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por relaciones sexuales entre diosas y dioses. Entonces, ellos concebían, ¿verdad?, que una actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y a las diosas a hacer lo mismo. Por eso es que habían hasta prostitutas santas, por así decirlo. Así es, que eran consagradas, de manera que todo el mundo, los sacerdotes y todos tenían relaciones sexuales en el culto de adoración. Y entonces la idea dio lugar a una institución de la prostitución sagrada, que es lo que dice ahí, que incluía tanto a hombres como mujeres participando en ritos orgiásticos como parte integral de su culto religioso. Imagínate si eso era lo sagrado. ¿Cómo sería lo profano? ¿Cómo sería lo profano? O sea, no hay descripción, sino más decir la iniquidad, pues, porque es tremendo, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede en esto entonces? Dios, al ver todo esto y al enviarle mensaje, porque ellos entendían que eso era, César, era prohibido. Ellos ya habían recibido esos mensajes de parte de Dios. Sí, recuérdate que Abraham vivió entre ellos. Abraham, y donde Abraham iba a levantar un altar. Y ellos comprendían, aquí pasó Abraham, decían. Porque, ¿verdad? Eso ellos sabían. Ahora, una nación no puede elevarse a un nivel moral superior a los dioses que adora. Como resultado del concepto que los cananeos tenían de sus deidades, no es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de niños, que era algo contrario a lo que advertía específicamente la Biblia. Ahora, hay evidencias arqueológicas acerca de todo esto, ¿verdad? Así es, no es ningún invento. Dice que la evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a los primogénitos como parte de la adoración a sus dioses y que eran en realidad demonios, dice la Biblia. Así es. Y eso era algo que el Señor pues llegó a su, como dicen, a su límite. Y entonces por eso Él dice, tienen que... Ahora, no solamente eran los adultos, sino que ya los niños venían con esas creencias, ¿verdad? Ya los adolescentes ya estaban educados a hacer esas cosas. Es que mira, si los niños ven las cosas, ellos creen que es normal. Una persona que es tomadora, por lo menos una familia que los adultos toman, para el niño es algo normal. Ni siquiera lo ven malo, no es pecado. Y así se van creando de tal manera que, fíjate que hace poco yo miré un programa donde una muchacha dice que ella era de mentalidad abierta, según ella, porque en su casa su papá y su mamá
eran demasiado liberales, digo yo, porque andaban desnudos. Y delante de los niños donde querían tenían relaciones sexuales. Delante de sus propios Desnudos, hijos. que todos andaban desnudos. Y dice ella, yo me creí que para mí eso era normal. Imagínate. Pero cuando sale de su país, sale de su casa y sale de su país, se ve en una situación y ella está como fuera del lugar y donde quiera que iba, pues había problemas. Se sentía perdida. Qué terrible, ¿verdad? César, la erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán. ¿Qué les concedió? Un tiempo de gracia, dice, o misericordia, que es lo que tú habías dicho. 400 años tuvieron ellos para que pudieran entender que había un Dios y que todas esas prácticas que ellos tenían no iba de acuerdo con lo que Dios mandaba. Así es. O sea, ellos recibieron el mensaje y lo rechazaron. Entonces, ya Dios dijo, no, ya no puedo hacer nada con esta gente. Sí, recuerden que el plan de salvación se da porque nosotros fuimos engañados por el demonio, ¿verdad? Adán y Eva fueron engañados. O Eva, perdón, fue engañada. Y entonces Dios ahora, Jesús muere por nosotros para que usted haga una decisión consciente. Así. Cuando usted hace la decisión consciente, entonces Dios dice, bueno, o estás conmigo o estás contra mí. César, y algo que me gusta porque, miren, ustedes saben que San Juan 3:16, bueno, el 17, dice que Jesús no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Claro. Y podemos pensar, o alguien puede preguntar, entonces los cananeos ya estaban condenados. Y yo, al ver a Rahab, yo digo que no. Al ver a Rahab, porque ella era una cananea, decidió, desde lo más profundo de su corazón, seguir al Dios de Israel, ¿verdad? O sea, no estaban perdidos todavía en sí. O sea, todavía tenían oportunidad. O sea, como nación, sí, estaban desechados. Pero individualmente ellos podían cambiar. Cambiar mientras así. tú tienes vida, Dios te está dando la oportunidad de que lo aceptes. Así es. Ya muerto no se puede nada. Es verdad. Entonces, es como el pueblo de Israel. Israel fue desechado como pueblo sagrado, por así decirlo, en el año 34 con la muerte de Esteban. Sin embargo, hasta el día de hoy se les sigue predicando para que ellos acepten la salvación. Amén. Qué maravilloso. Bueno, pasaremos al día lunes 27 de octubre, César, el juez supremo. Así es. No hay otro juez, solamente nuestro Dios. Y nos manda a leer Génesis 18, 25, Salmo 7, 11, Salmo 56, Salmo 82, 1, Salmos 96, 10 y segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Y la pregunta es, ¿qué dicen estos versículos acerca del carácter moral de Dios? ¿Cómo nos ayudan o cómo nos ayuda sus estatutos como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Algo que tenemos que aprender es que Génesis 18 es cuando se le presenta a Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, así es. Y le dice, Abraham estaba intercediendo por los habitantes de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham? Si hay 50 justos, vas a destruir entonces al justo con el impío. O sea, va a pagar por lo que está haciendo el otro. Y el Señor le dice... El versículo 25 me gusta, Néstor, porque fíjate que Abraham le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, si Dios es el juez de la tierra, yo me estaba pensando en esto. Cuando un juez ejecuta cualquier juicio aquí en la tierra, apegado a la ley, ¿hace bien o hace mal? No, porque hay una ley que lo dirige. Claro, él está pegado a la ley. Está pegado a la ley, entonces no es injusticia. Injusticia. Es justicia porque él está aplicando lo que la ley está diciendo. Sea para bien de la persona o para mal de la persona. Dios tiene leyes y apegado a la ley, Dios determina, además de la gran misericordia que le concedió a esta gente, determina que ella es demasiado. Así es. ¿Por qué? Porque no solamente lo está haciendo por ellos, lo está haciendo por, como hemos dicho, por el universo completo que está viendo, por el bien de todos. Así es. Entonces Dios tiene que ejecutar ahora, en un momento su juicio. Génesis 18, 25, ¿verdad? Como tú mencionabas, César, nos dice que Él es el juez de toda la tierra. Salmo 7, 11 nos dice que Dios es un juez justo. Así es. Salmo 96, 10 nos recuerda que Él juzgará a toda la tierra. O sea, no hay otro que va a juzgar. Es Él, por su justicia. Entonces, si usted en algún momento piensa que Dios es injusto,
¿verdad? La vida es injusta, pero Dios no es injusto. Quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Y la vida es así por el asunto del conflicto que Es tenemos. correcto. Pero Dios es justo. Como mencionaba nuestro hermano César, aunque no sea en beneficio tuyo la decisión que tomó, pero es su justicia. Es que mira, cuando tú estás con Dios, y el apóstol Pablo lo dijo en Romanos, creo que es 8:28, ¿verdad? Donde dice que a unas cosas malas Dios las dirige para bien. Las cosas que tú crees que son Porque malas. todas las cosas nos ayudan a bien, Sí, dice. aunque tú crees que son malas, Dios lo está permitiendo para bien. Cuando tú estás con Dios. Cuando no estás con Dios son las consecuencias de tus actos. Así es. Y mira lo que dice el comentario. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera El el pecado. pecado. Esa es la santidad, que no tolera. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final. ¿Y cuál es la consecuencia final? La muerte. Es la muerte, como dice Romanos 6:23. Ahora, el Señor declaró la guerra al pecado, ¿verdad? No al pecador, al pecado, y sin importar dónde éste se encontrara. Es decir, si el pecado se encuentra en mí, entonces, lamentablemente, yo voy a ser destruido. Es lo que te estaba diciendo al inicio. Dios no estaba de parte de Israel. Ni de parte porque era favorito. era O favorito. estaba en contra de los cananeos porque le caían mal. Dios está de parte de la ley, de la justicia. Y si tú estás de su parte, te va a ir bien. Así es. Pero si te pones en contra, Dios estará también en contra. No porque Él lo quiera, sino porque nosotros lo elegimos. Así es. Y qué tremendo, porque a veces nosotros todavía estamos, César, en un estado de ¿por qué me pasa esto a mí? Ujú. O sea, a sabiendas de lo que tú estás haciendo, de tu comportamiento y del alejamiento que has tenido con Dios. Sigue diciendo, aquí en la parte, dice, ya fuera en Israel o entre los cananeos. O sea, decir, y me gusta porque dice que si el pecado estaba dentro de Israel, y vamos a verlo más adelante, Sí. ¿verdad? Por eso menciona eso. No importa si el pecado está dentro o fuera del pueblo santo o está dentro de un pueblo corrupto. O sea, pecado es pecado, Así es. ¿verdad? Bueno, dice, el concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. ¿Ok? Sí. Esta guerra no estaba destinada a alcanzar la gloria nacional, como para engrandecer a Israel, no, sino que estaba destinada a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Amén. Por lo tanto, el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaba su gobierno y su soberanía implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Así es. O sea, que Dios, César, no estaba actuando de una manera arbitrariamente, sino que Él estaba haciendo las cosas conforme a lo que, digamos, al fundamento de su gobierno. Así es. O sea, lo que es recto, esté en Israel o esté fuera. O esté fuera. Lo que está malo, esté en Israel o donde sea. Así es. No tenía el Señor, tampoco el Señor iba a estar permitiendo esos actos, ¿verdad? Que no le agradan. César, mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter, la imagen de Dios como guerrero, similar a la del juez y rey, afirma que Él no tolera para siempre la rebelión contra su orden establecido. Con razón en Génesis decía que no contendará mi espíritu para siempre con el hombre, ¿verdad? Por eso es que le dio 120 años. Pudo haberle dado más tiempo, pero Dios sabe y conoce el principio del fin y dice, si en 120 años esta gente no hace caso, mucho menos que le dé 200. No, es que ¿Verdad? es el asunto mira, cuando una persona muere, si murió es porque en algún momento Dios le dio la oportunidad de elegir, Así es. ¿verdad? Eso solo Dios en su gran sabiduría lo sabe. Pero ellos no se fueron que este se fue inadvertido y el otro no. No, Dios en un momento le habrá mandado rayos de luz para que él tomara su decisión. Amén. Y bueno, eso lo veremos, ¿verdad? Lógicamente hasta que el Señor venga por segunda vez y tengamos acceso a todos esos papeles. Así es. César, en definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción,
¿verdad? Ahora, reflexionemos en lo siguiente, acerca de Dios como juez justo que no puede ser sobornado, porque no le puede sobornar nada, ni influido para actuar de manera parcial. ¿Cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? Fíjate que yo escribí en esta respuesta: la justicia de Dios es fundamental. El Evangelio nos habla de un Dios que ama la justicia y aborrece la maldad. Pero la buena noticia es que aunque somos pecadores, Dios proveyó, ¿verdad? Dios proveyó una salida para que nosotros nos alejáramos del pecado. ¿Y cuál es esa salida? Envió a su Hijo único para que podamos ser libres del pecado. Porque Jesús dijo: yo vengo a salvar lo que estaba perdido, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Porque en otras palabras, estábamos perdidos. Así es, pero miren, el mismo amor de Dios hace posible que los juicios se ejecuten. Así es. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios ama tanto a su criatura que Él quiere que todos se salven, hablando aquí en la tierra. Pero por elección nuestra, no todos nos vamos a salvar. Así es. Pero Dios no puede estar diciendo que siga sufriendo la humanidad indefinidamente, esperando, dándole chance cuando ellos ya eligieron no venir. No venir. Recuerden que la Biblia dice que si no aceptas a Dios, aceptas al diablo. Así de sencillo. Así es. Entonces, fácil. Y seguirás en lo mismo. Entonces, por amor a Dios, por amor a nosotros, perdón, lo que queremos es hacer su voluntad, por amor al universo completo, que esperan el restablecimiento total de la paz a nivel universal. Entonces Dios tiene que ejecutar y ponerle fin a esto. Entonces, como te decía, aún los juicios son parte del amor de Dios. Así es. Y si no hubiese justicia, digamos su justicia divina, estaríamos, si hay justicia, estamos mal. Imagínate si no hubiera. O sea, sería un caos completo. Es como cuando mira, un ejemplo sencillo. Tú invitas aquí a las 3 de la tarde a una fiesta, a tu casa, a un cumpleaños a las 3 de la tarde. Y entonces llego a las 3 en punto. Pero tú dices, vamos a esperar hasta que venga el último. Y si llega a las 8 de la noche. Ajá, y yo tengo que esperar 3 horas solo porque aquel quiso llegar ahí por la razón que sea, pues. Pero llegó hasta las 8 de la noche. Tú dices, no, por amor a César que está aquí, que empezará a las 3 porque a esa hora invité yo. Esa era la hora establecida. Esa era la hora establecida. Así es. O sea, entonces Dios, por amor a las personas, por amor al universo, por amor a los que quieren hacer el bien, Dios tiene que actuar. Amén. Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pasaremos el día martes, César. ¿Despojar o aniquilar? Esa es una pregunta bastante fuerte. ¿Van a despojar o van a aniquilar? Dice, compara Éxodo 23, 28 al 30, Números 33, 52 y Deuteronomio 7, 20 con Éxodo 34, 13 y Deuteronomio 7, 5. ¿Qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? César, el propósito principal de la conquista era establecer a Israel en la tierra, ¿verdad? En la tierra prometida, expulsando a los habitantes de cananeos debido a su maldad. Pero no solamente era destruirlos, sino también era alcanzarlos, ¿verdad? Siempre fue el asunto del plan de Dios. Alcanzar. Mira, cuando Dios le dijo ahí, por lo menos en Éxodo, si no me equivoco, Éxodo 23, los primeros textos que aparecen ahí, Sí. Dios le dijo, echaréis el cananeo. Y dijo, destruiréis y quebraréis sus altares. O sea, la guerra era contra los dioses. Era contra los dioses. Pero como ellos estaban arraigados en eso, tenían que formar parte. O sea, que ellos querían luchar y defender sus dioses paganos. Así es. Dios le da la oportunidad de tener la tierra, esa tierra tan hermosa, pero ellos la desprecian actuando de esa manera. Entonces Dios viene y los desecha a ellos como pueblo y va a instaurar un pueblo que tenía el objetivo de llevar la luz al resto. Así es, que iban a estar en armonía y en comunión con Dios. Dice el comentario, el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos.
O sea, Dios te da un tiempo, no lo acepta. Esto me acuerda de la parábola de los talentos en Mateo 25. Ujú. Dios te da 1, 2, 5 talentos, dice la parábola. Y si tú no los Echas a andar, no los ¿no? echas a andar, no los No los utilizas, multiplicas. entonces Dios dice, bueno, quítale al que tiene solo uno y dáselo al que trabajó A ver más. qué trabajo más, sí. Porque yo quiero que si sigue multiplicando el talento en beneficio de todos. Así es. Entonces Dios le dio la oportunidad a ellos y no la quisieron, entonces va otro. Va otro. Y así es actualmente. O sea, eso no ha cambiado. Ese es igual, sí. ¿Sí? Nadie es indispensable. O sea, a veces me llama y me gusta pensar así, porque yo soy así, César. Yo digo bueno, si yo no voy a la iglesia, no va a haber culto. Y digo yo, ¿cómo no va a haber culto? Dios tiene preparado hermanos que van a pasar al frente, que van a hacer la parte y, o sea, se van a comprometer en que el culto se lleve, Claro. aunque no estén los líderes, ¿me entiendes? Me gustó ver a las mujeres el día que estaba estaban todas las ministerios de la mujer el sábado 18 y se pusieron al frente, todas en plataforma, o sea, es algo que te motiva y tú dices, wow, Dios no permite que la iglesia se sienta, ay, que si no están los líderes, no avanza, no. Están las mujeres ahí que pueden también hacer su parte, ¿verdad? Es que esa es parte, mira, Dios es el dueño de todo. Sí. Imagínate que tú eres Dios, tú eres el dueño de todo. Alguien no está cumpliendo con... Tú le estás dando la oportunidad para que se desarrolle y no la está aprovechando. Tú tienes que sustituirlo. Es más, lo hacemos en un simple huerto. Sembraste un palito ahí y no te da fruto. Lo cortas y pones otro, porque tú quieres que produzca, ¿no? Y se me vino a la mente ahorita, César, cuando Elías le dice al Señor, y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es que solo yo he quedado y que no sé qué, que no sé qué. Le comenzaba a decir, solo yo he quedado y que tengo que estar aquí. Y le volvió a preguntar al Señor otra vez, Elías, ¿qué haces aquí? Es que solo yo he quedado porque esto y esto. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, no te sientas el único. No te sientas que tú eres El indispensable. el indispensable. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. O sea, no estés pensando en eso, porque si tú no vas, solo llamo uno de aquí. Tengo 7,000 repuestos. Ahora, ¿por qué entonces los israelitas mataron a tantas personas? Dice la pregunta. La pregunta. Dice el texto del último párrafo. El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el de Faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos. Con esta. ¿Por qué? Como tú decías y dice el comentario, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron de manera individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse. Así, como Rahab se salvó. Sí. Y los otros que llegaron, los moamitas eran. No, sí. gabaonitas. Los gabaonitas, sí. Ellos llegaron y también, porque ellos iban a ser destruidos también. Pero como ellos vieron que había un Dios todopoderoso, entonces se sometieron a él, ¿verdad? Dice, hoy, al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios. Claro que sí. ¿Qué hábitos y actitudes necesitas desarraigar de tu vida para mantenerte fiel? Es lo mismo, mira, ahorita que estás practicando esto, la idea de ellos era desposeerlos, pero a la vez se convertían en que fueran parte del pueblo. Pero ellos se aferraron tanto que dice, aquí vamos a morir, pero no nos vamos a cambiar. Aquí vamos a tener que luchar y vamos a dar nuestras vidas. Entonces, Dios quiere salvar al mundo. Dios no odia a las personas. Dice que Dios lo que no le gusta es el pecado. Pero si la persona insiste en mantenerse en su posición, entonces Dios, con todo el dolor del alma, como podemos decir nosotros, va a tener que destruirnos también. Y va a tener que ejecutar ese juicio. Sí. Aunque no quiera. No era la voluntad de él. Porque el mismo Mateo 25 dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No dice para los humanos. No para la humanidad. Así es, correcto. César, todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Amén. Para parecernos más a Jesús. Ahora, mucha gente dice, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, pero hay cosas que también necesitamos
desarraigar. Por ejemplo, la crítica, ¿verdad? La queja, la falta del perdón, el orgullo. O sea, son cosas que uno no dice. Tú no las ves como algo destructivo, pero Dios sí la ve. Pero a la vez, ¿Entiendes? por lo menos el chisme. El chisme, imagínate estar de chismoso. Y recuerden que el orgullo fue lo primero que sucedió en el cielo y por eso estamos como estamos. Y hablando de chisme, nosotros tenemos 2 años ya con este canal de Escuela Sabática Fácil, así que gracias a Dios por esto, ¿verdad? Comenzamos un octubre 2023 y gloria a Dios seguimos, ¿verdad? Bueno, César, 29. 29, libre elección. Y aquí todos tenemos esta libre elección, ¿verdad? Todos tenemos. Dice, en Josué se narra, ¿qué cosa? La obediencia de Israel a este mandato. Bueno, lee Deuteronomio 20, 10, 15 al 18, 13, 12 al 18 y Josué 10, 40. ¿Cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y de cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras, la orden divina de destruir completamente algunos de esos pueblos? Ahora, Deuteronomio pareciera como que fuera un libro, César. Bueno, sí, es profético, pero en Deuteronomio encontramos que todo lo que sale después de Deuteronomio, es decir, Josué, Jueces, todos esos libros que siguen, encontramos que en Deuteronomio ya estaba escrito todo lo que no habían de hacer. El cumplimiento. Sí, ¿verdad? Como que yo digo, pero si ya los pueblos sabían que no debían de hacer esas cosas. Lo digo por lo siguiente. Mira, las leyes de Deuteronomio establecían, ¿verdad? Establecieron que Israel debía ofrecer la paz a las ciudades enemigas antes de atacarla. Si la ciudad aceptaba la paz, sus habitantes se convertían en siervos de ellos. ¿Entiendes? Pero teníamos que entender que eso era una parte de obediencia. Ahora, en Josué se cumple este mandato, porque Josué se enviaron mensajes, ¿verdad? De paz, de que pudiesen ser libres, de que pudiesen aceptar al Dios de Israel. Y lo tenemos, bueno, un ejemplo vivo es Rahab y los gabonitas. Sí, mira, como tú decías, Deuteronomio es un resumen de los libros, los primeros 4 libros, porque Moisés está repitiendo la ley a la nueva generación, Sí. que ya la anterior ya había fallecido. Ahora los nuevos muchachos que antes eran niños, ahora son grandes. Moisés comienza a recordarles las leyes de lo que podían y no hacer. Así es. Ahora, la idea era que guardaran la paz, pero Deuteronomio dice algo a las ciudades que estaban lejos. Desde cerca debían destruirlas. O sea, los que estaban en el mero centro de Canaán. Hay una palabra ahí hebrea que se llama jerem. Es hebreo, que significa dedicado a la aniquilación. El concepto y la práctica del jerem como erradicación total de un pueblo en la guerra debe entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal en el que están en juego su carácter y su reputación. Así es. La neutralidad no es posible. Desde que el pecado apareció en el mundo. No es posible ni para nuestros días, No, ¿verdad? así es. Solo se puede estar de parte de Dios o en contra de Él. Así. Lo primero conduce a la vida eterna y la otra A la muerte. eterna. Bueno, como ya sabemos, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios tiene que mandar a destruir a estas naciones? Imagínate que Israel la hubiera poblado y ellos hubieran continuado haciendo sus ritos. Israel se hubiera corrompido mucho más rápido. Porque era más sensible a eso. ¿Sí? Si lo hicieron cuando llegaron aquellas mujeres, ¿te acuerdas? Aquellas que se enredaron. Las moabitas. Las moabitas. En el desierto de Sitín, allá en la frontera. Ya estaban cerca para entrar. Es lo mismo. O sea, alguien comparaba como una pequeña infección. Una pequeña infección que a veces tienen que amputar el pedacito, digamos un dedo, te amputan el dedo. No porque odiaban ese pedacito de dedo, sino para poder proteger y librar el resto del y cuerpo. librar, correcto. Aunque pareciera una decisión Injusta, radical o ajá. injusta,
el pensamiento es proteger el resto, ¿verdad? Sí. Y entonces este principio era aplicado en esta guerra. César, la destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios, la consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al periodo de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, ¿verdad? Que estuvimos viendo, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos signados, ¿verdad? Perdón, los propósitos de Dios y lo desafiaron. O sea, no hay cosa más grande o el error más grande que un hombre puede cometer es desafiar a Dios. Ujú. Si tú desafías a Dios, tienes que estar loco. Sí, es que si estás en contra. Es lo que te decía la vez pasada. Si tú desafías a la autoridad, la policía va a ser tu enemigo. Así es. Pero si tú estás conforme a las leyes, la policía va a ser tu amigo. Te va a proteger. Te va a proteger. Así. Ahora, y lo vuelvo a repetir la lección. Sí. Israel recibía el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos, dice Deuteronomio capítulo 3. Los roles se podían invertir, como veremos en el caso de Rahab, Acán y los gabaonitas. Así es. O sea que, como hemos dicho, Dios no estaba favoreciendo a nadie. Dios solamente está dentro de lo que es recto. Así es. Si tú te portas, te aceptas a Jesús y buscas la paz, Dios te va a proteger. Si no, vas a estar en contra de Dios. Así es. Imagínate que Acán, un tipo que anduvo en el desierto, vio el pase del río, del Mar Rojo. del Jordán. Suponete que tal vez pequeño pasó la Mar Roja Sí. y ahora el Jordán, y todas las maravillas que Dios había hecho, y desobedeció a Dios. Y Rahab, que no había visto nada de esto, ni los gabaonitas Que con costo lo creyeron había escuchado. y se salvaron. El juicio cayó sobre el israelita Y la misericordia y y la gracia. misericordia sobre la otra, porque ellos escogieron esconderse bajo ese manto. Ahora, y eso, y familia, y ahí podemos nosotros encontrar algo importante, César. Es error pensar de que porque estoy en la iglesia no me va a pasar nada, Ujú. ¿verdad? De que porque estoy asistiendo a los cultos, porque cuando, miren, cuando Acán llega a Jericó y toma esos materiales, César, eso no le surgió en el momento. Eso lo Sí. haber pensado. O sea, haber dicho, si hay tantas riquezas ahí, ¿tú te imaginas? O sea, imaginarse que había muchas cosas valiosas, oro y todas esas cosas, porque Jericó era una ciudad bastante fortificada. Él era codicioso. Codicioso, correcto. Y él pensado, pues entre tanto alboroto, ¿quién se va a dar cuenta? Y eso lo dijo en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién me va a encontrar debajo de la tienda? ¿Quién se va a dar cuenta? Ay, man, no le va a hacer falta tampoco, porque es una tontería comparado con la cantidad del botín. Sí. Y cuando él dijo, vi el manto babilónico, me gustó y agarré, o sea, todo lo y dijo. el que era bueno, dice todavía. Entonces vemos que aunque pensemos, familia, es un error pensar de que porque estamos en la iglesia, estamos libres, ¿no? No. Yo siempre he dicho que aunque estemos en la iglesia y no andamos en una burbuja, siempre va a llegar algo y tenemos que estar conscientes de Tenemos que tener la elección nuestra. Sí. El último párrafo, Néstor, es súper interesante. Sí. Las personas no están ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Lo que te decía, Dios no es que está haciendo algo arbitrario. Ujú. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión. Mientras que aquellos en quienes pesaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. Y vivir. O sea, Dios no es que decía, vos te vas a morir y vos vas a vivir, no. Cada quien elegía su destino. Por eso dice libre elección. Ahora, Rahab, volvemos a tomar un ejemplo porque estamos hablando de eso. O sea, ella está en historia. Sí. Rahab estaba destinada a ser destruida. Porque era parte de la nación de Canaán. Pero ella vio que existía un Dios misericordioso, bondadoso y que había hecho grandes cosas. Entonces dice, incluso ella se lo dijo a los espías cuando llegaron. Yo sé que el Dios de ustedes le dio esta tierra. Sí.
¿verdad? Ahora, por otra parte, como tú decías, Acán iba a culto, participaba de todas las bendiciones de la Santa Cena, del cruce del Mar Rojo, de todas esas cosas, y sin embargo él pensaba que Dios no se iba a dar cuenta. O sea, para él Dios era un Dios lejano, no era un Dios personal. Personal. Aunque miraba la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. Pero entonces él no entendió, o quiso más bien él creerlo así, de que Dios era un Dios, ¿cómo te digo? O no, qué sé yo. No, lejano, como tú dices, esta palabra. Sí, lejano. O no tan grande, ¿verdad? Que pudiera darse cuenta. Ahora, él estuvo presente cuando César se levantaron aquellos hermanos contra Moisés y que se los tragó la tierra. En la rebelión de Coré. Desde Coré, correcto. Él estaba presente y pudo haber visto que Dios estaba actuando. No, y si no estuvo, también eso estaba dentro de los registros y pudo haber escuchado. Escuchado eso, es correcto. Bueno, pasamos al día jueves 30 de octubre, César, el príncipe de paz. Uh-huh. Y cuando hablamos de príncipe de paz, hablamos de que cuando es un príncipe, y más aún, cuando hablamos que es un príncipe de paz, nos tiene que llenar de esperanza el saber de que es una paz única, ¿verdad? Una paz que no te la puede dar nadie, solamente este príncipe. Y entonces dice, ¿cómo describen los siguientes textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo? Isaías 9:6, Isaías 60:17, Oseas 2:18 y Miqueas 4:3. Bueno, entendemos que en Isaías 9:6 habla de un futuro rey que traería justicia y paz. Isaías 11, César, describe a ese mismo rey como un líder sabio y justo. ¿Verdad? También, bueno, y sobre todo lleno del Espíritu de Dios. E Isaías 60:17 promete que Dios cambiará el sufrimiento por la paz. Que ese es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Esos textos son mesiánicos. Sí. Hablan de Jesús. Porque esa era la idea del Señor, que Israel fuera su pueblo, que ahí iba a venir Jesús, que ellos iban a ser un pueblo que iban a diseminar la paz, ¿correcto? Y Jesús iba a establecer ese reino. Sin embargo, ese deseo de Dios quedó interrumpido, porque Israel no cumplió con su papel, y entonces esta profecía ahora está hasta la segunda venida de Jesús. Está para nosotros ahora. Para sus tiempos. Así es. Porque Miqueas dice, la idea de Dios era, dice Miqueas, que las espadas la ocuparán para asadones y la lanza para hoces. O sea, no, no era para herir a otra persona, sino para cultivar, para vivir tu tierra. Así es. Esa es la visión futura. Dice el comentario, el Mesías descrito como el príncipe de paz en Isaías 9:6, que establecería un reino en el que el león y el cordero pastarían juntos, donde no habrá destrucción ni daño, donde la paz reinará y fluirá como un río. Esa era la idea. Y después se nos pasa, Néstor, la otra, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, cuando lo estudiamos la semana pasada. Eliseo, ¿verdad? Eliseo, sí. Eliseo pide a Dios que le dé ceguera al pueblo asirio. Y entonces él los conduce hasta en medio del ejército enemigo, a Israel, y luego el otro le dice, ¿lo matamos? ¿Qué hacemos? No, dice. No, lo que va a hacer es más bien darle comer y dejarlo ir. Y dice que después de esto no volvieron a llegar las turbas sirias. Ellos entendieron, o qué sé yo, por agradecimiento, por ejemplo, por lo que sea, ellos no volvieron a atacar a Israel. Se dieron cuenta de que Israel no eran como ellos pensaban, de que Israel podían matarlo. Ahora, ¿saben qué me gusta? Porque esta es una comparación muy buena. César, ¿cuántas veces estuvo Saúl en las manos de David? Sí. Muchas veces. Incluso David mismo le decía, llévale esto a Saúl, que ayer anoche llegué mientras dormía. Y Saúl se asustaba y este cómo me agarró mi capa, no sé, algún trapo que le había agarrado. O sea, entonces vemos que la misericordia que mostraba David hacia Saúl era para que Saúl entendiera de que David no era su enemigo. Era para que se diera cuenta que David era un hombre llamado por Dios a traer la paz, pero él no comprendía eso. Ahora, imagínate que si Israel actuaba de esta manera y lo hacía con todas las naciones, ¿cómo sería la paz que hubiera venido? Que hubiera reinado ahí. Sí, todo, ¿verdad? Dice acá, es interesante observar que Eliseo era plenamente consciente de la superioridad del ejército invisible que rodeaba al enemigo. Dios estaba implicado en el conflicto cósmico
que también ha afectado a nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino la paz eterna. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Así como la violencia engendra violencia, la paz engendra Paz. Esa es la idea de Dios. Qué maravilloso. Y el relato concluye afirmando que las cuadrillas de Siria no volvieron, como tú decías, César, no volvieron a hacer más guerra contra Israel. Reconocieron cuál era el propósito de Dios con Israel para las demás naciones. Piensa en maneras de emular a Jesús y actuar como agentes de paz. Si estás atravesando algún conflicto, César, ¿cómo puedes ser un instrumento de paz y no de discordia? Solo me acuerdo cuando Pablo y Silas están presos y habían sido azotados, César, sin comer, y están al fondo de unas cisternas allá abajo y comienzan a cantar a medianoche, ¿verdad? Comienzan a cantar y entonces, y hasta los presos que estaban a la par se unieron al coro. Ahora, dice que surge un terremoto, ¿verdad? ¿No estaría Pablo y Silas quejándose? ¿No iban en ese estado quejándose diciendo, pues, por servir al Señor? Era lo más lógico, ¿verdad? O sea, era lo que nosotros, como cualquier ser humano, podemos pensar eso, pero ellos no. Entonces dice, ¿cómo puedes ser un instrumento de paz y no de discordia? Ahora, ¿quién había azotado a Silas y a Pablo? El guardia que los estaba cuidando. ¿Verdad? Y entonces cuando el guardia mira que todas las puertas están abiertas de la cárcel, dice la palabra en Hechos 16:31, que saca su espada y se quiere quitar la vida. Ahora, mira cómo Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de paz. Este hombre está en guerra, ya no con Pablo ni con Silas, sino que está en guerra con él mismo. Y él dice, si se dan cuenta que huyeron, me van a matar, entonces mejor me voy a matar yo, porque estaba bajo su responsabilidad de sus presos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo y Silas fueron instrumentos de paz para el hombre. Llegaron y le dijeron, no lo hagas, aquí estamos. Aquí estamos. No lo hubiera agarrado Pablo y Silas a golpes para desquitarse los azotes, ¿verdad? Sí, pero recuerda sin que embargo, el mismo Pablo y con todo el, ¿cómo te digo? El peso, ¿no? De la misma experiencia que yo he vivido. Él dice en Romanos 12:18, en cuanto dependa de ustedes, seguir la paz con todos. No, pero Hebreos lo dice. Romanos 12:18, vamos a leerlo para que no nos estemos aquí enredando. Sí, vamos a usar la Biblia. Ajá. Pero también, bueno, acordate que Hebreos también dice seguir la paz, ¿verdad? Si es posible, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. O sea, que yo sea cristiano y ande de bochinchero como que no tiene mucha lógica. O sea, Todo me ofende, yo voy a andar ahí peleando con medio mundo. No es ese el asunto. Si depende de mí, aunque sea en mi perjuicio, yo voy a estar en paz. así es. Tenés que estar siempre, como dice aquí, ser un instrumento de paz para los demás. Y qué maravilloso poder experimentar eso. ¿Saben? Tenemos que aprender, bueno, número uno, a pedirle al Señor que nos dé esa paz. Porque incluso cuando Jesús le decía a esos fariseos hipócritas, Jesús no se lo decía con aquel odio, se lo decía con un espíritu de redención. Claro. O sea, para que ellos pudiesen comprender por eso decía, ¿por qué habla así? ¿Verdad? No hay quien hable como porque él hablaba con una... Sí, es difícil, pero manera. sí lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Así es. ¿Verdad? Solo Él lo puede hacer como tú decías. El apóstol Pablo, lógicamente, después de una paliada, lo más lógico que hacer se resintiera, se molestara, se quejara. Pero ya cantar, ese es otro nivel que debemos alcanzar nosotros. Así es. Y sobre todo no pensar en que si pudiera estar fuera de quitármela con que me azotó, ¿verdad? Sino que más bien le dio la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Dios, porque le dijo... Es que Pablo lo está viendo desde el punto de vista universal, Néstor, del gran conflicto. Dice que él se alegraba por ser tratado así porque estaba sufriendo por su Señor. Por su Señor, así es. O sea, él miraba más allá que una simple pelea. Así es, que los azotes que él recibía eran, digamos, como necesarios
¿verdad? Para sentir en un momento lo que Jesús pasó. Bueno, pasamos al día viernes 31 de octubre, César, y encontramos aquí dos citas, ¿verdad? De los comentarios bíblicos adventistas. César, la primera dice: como en el caso de todo contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Es decir, no te vayas solo porque lo que dice el texto. Claro. Tienes que leer el contexto, ¿verdad? Y según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Es decir, nosotros no podemos pensar, es que Israel era matón, Israel era destructivo. No. Si nosotros vemos ahora el trasfondo de todo esto, cómo ha venido Dios operando, entonces nos damos cuenta de que realmente Dios tenía que hacer justicia. Sí, y todo esto, como decía la lección, se limitaba a un área y a un momento específico de la historia. No es que lo vamos a seguir haciendo. Así es. Dice el comentario bíblico en la segunda parte. Dios es lento para la ira. Amén. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter. De acuerdo con la luz que le fue dada, ¿verdad? Le fue dada la condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Y esto es para todos. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podrían actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a ese punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Qué interesante. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Qué tremendo. Me gusta porque Dios no actúa, César, de manera repentina. Dios viene actuando. Lo primero que hace Dios es mandarte un mensaje. Sí. Lo primero. Dios, y la palabra de Dios dice, Dios no va a ejecutar un juicio sin antes mandar al profeta. Cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, ya Dios le había dicho, dale un mensaje. No lo había decidido. Depende de las respuestas que ellos den, yo voy a actuar. Claro. ¿Verdad? Así es, y eso aplica para nuestra vida. Para nuestra vida, o sea, de acuerdo con nuestra respuesta, Dios va a actuar. Si nuestra respuesta es seguir rechazando al Señor, entonces el Señor dice, lo siento mucho. Pero si nuestra respuesta es postrarnos al Señor, el Señor te dice, bienvenido, aquí te tengo, yo te voy a proteger y te voy a dar todo lo que tú necesites, ¿verdad? Para poder seguir adelante. ¿Cuánto tiempo de gracia nos ha dado a cada uno de nosotros? Veamos nuestras edades, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Y desde cuándo el Señor nos ha estado llamando? Si todavía tú no has decidido por Cristo, te animamos porque todavía no es tarde. Todavía Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. No importa si tienes 80 o 90 años. Dios siempre está dispuesto a redimirte. Me acuerdo nuestro hermano, ¿te acuerdas? Nuestro hermano Pedrito, con 80 años. Ya en sus últimos días decidió por Jesús. Y es interesante que la gracia de Dios es tan grande que puede dejar todo eso atrás, ¿no? Limpiar tu pasado. Imagínate, no vamos a decir que el Señor le dio, digamos, a este hermano Pedrito una hoja en blanco con muchos años. Si lo más que duró fueron como 2 meses o 3 meses. Pero a partir de ahí, este hombre estaba libre de toda condenación porque estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué maravilloso. Familia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este estudio. Les animamos para que puedan estudiar la lección número 6 para el sábado 8 de noviembre. César, el enemigo interno, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar acerca de este personaje que desobedeció a Dios y a causa de su pecado, ¿verdad? Hubieron inocentes que pagaron, ¿verdad? Eso. Así que los animamos para que estudien con antelación la lección de escuela sabática y puedan este próximo sábado ir preparados para dar un buen estudio, una buena esclava.
una buena escuela. Recuerden que es un repaso. No es un estudio profundo, es un repaso. Eso todavía no hemos comprendido, César. Sí, porque a veces en algunas iglesias todavía se estudia texto por texto. La idea es que usted haga un resumen de todo lo que se entendió en la lección y de los puntos principales y se exponga. Amén. Eso es todo lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso es un repaso. Así que, familia, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro hermano César que nos despida en oración. César, te pido que ores por Lucas Maradiaga y, ¿verdad?, por cada uno de todos los líderes, ¿verdad?, de nuestras iglesias y directores, maestros de escuela sabática. Que oremos, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, porque es conforme a tu misericordia que todavía estamos aquí. Amén. Gracias porque siempre, Señor, antes de ejecutar los juicios, tú envías un mensaje para que nosotros tengamos la suficiente luz para tomar las decisiones correctas. Amén. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos encuentre y nos lleve hacia ti. Nos haga escuchar tu voz y obedecer. Señor, gracias porque tu bondad, tu gracia va primero para conquistar corazones, Señor. Amén. Pero nosotros, oh Dios, somos inclinados hacia el mal, así que por favor te pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga atados a ti, de manera que nuestras vidas sean transformadas, Señor, y cubiertas por la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oramos, Señor, por Lucas Maradiaga, Padre eterno. Tú lo conoces, tú tienes planes para su vida. Nuestro hermano está pidiendo oración por él, nosotros lo ponemos en tus manos. Amén. ¿Quién mejor que usted, Señor, que sabes el futuro y sabes el pasado de esta persona, para que tú lo guíes conforme a tu misericordia, Señor? Amén. Y abras las puertas necesarias para que se pueda resolver su caso. Así es. Y así, Señor, hay muchas personas necesitadas. Las ponemos en tus manos de amor, Señor, Amén. porque tú eres el Dios juez justo de la tierra. Amén. Bendícenos a todos. Acompáñanos, Señor, en nuestro caminar y permite que nuestros pasos estén siempre bajo tu gracia y misericordia. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.